Bueno, hola Luisa, ¿cómo estás? Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bueno, profe, estamos grabando este video. Hoy es lunes para la materia de geografía humana y bueno, vamos a hablar pues de los documentos del giro lingüístico que hace parte pues de la filosofía actual y de el concepto de ideología. Listo. Bueno, Luisa, te pregunto para ti cuáles fueron las principales similitudes de esos dos documentos. Bueno, al leer los documentos encontré que los dos usan la filosofía y otras disciplinas para llevar el discurso. Eh, ¿Cómo podríamos interpretar esto? Por ejemplo, si una persona va a hablar de alguna tendencia del liberalismo, debe tener como base una filosofía, una forma de convencimiento y tener claro el tema a tratar. Eh, También, aparte de las similitudes, tengo una conclusión general del primer texto. Bueno, entiendo que el mundo no es un conjunto de cosas que primero se presentan y luego se nombran por medio del lenguaje. Es más bien una interpretación cultural y como tal poético y pues algo poético y metafórico. También se puede decir que el mundo se vuelve una fábula, es decir, algo que se cuenta y que solo existe pues como tal en el relato. Felipe, ¿cuáles fueron las similitudes que te encontraste en los dos textos? Bueno, sí, Luisa, pues aparte de todo lo que has dicho, porque también me parece que es muy relacional todo lo que dices sobre la intertextualidad de las disciplinas y todo eso, me parece que son documentos que abordan pues carácter histórico, también carácter intertextual, o sea, todo esto me hace recordar a elementos en ambos documentos sobre la semiótica, sobre cuando nos hablan sobre el significado, el significante, las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas. También el otro documento me hace relacionar cosas de la geopolítica, de la geografía política, también de la ciencia política como tal. Y bueno, ya lo que uno ve de similitud es que se encuentran en el cómo debe hacerse el discurso, no tanto pues, no siempre desde el discurso oral o desde el discurso escrito, sino el discurso como tal a las personas, de cómo debe entenderse las relaciones del lenguaje para poder llegar a estas personas, cómo debe analizarse la mente, cómo debe analizarse los signos tanto físicos como en el ambiente para que las dos formas se transmitan. Me llamó un poco más la atención el concepto de ideología, pues que es más histórico y con otras materias que he visto, pues lo relacioné más a ver cómo podemos llegar a esos diferentes pensamientos y diferentes corrientes ideológicas, políticas y económicas que tenemos hoy en día, como son el liberalismo, el socialismo, el comunismo, el conservatismo y muchas más, que aparte de eso tienen que tener claro su filosofía y su parte lingüística para poder expresarse y convencer a las personas. Bueno, Ok. pero Luisa, ya pasando esa parte, ¿qué diferencias encontraste en estos textos? Bueno, en el primer texto hablan sobre los problemas de la filosofía actual y cómo el lenguaje se desprende en símbolos, signos y significantes, o sea, algo más semiótico. Y en el de la ideología tiene un contexto más histórico. Anteriormente se hablaba de ello como algo despectivo, pero a través del tiempo y los autores fue cambiando ese concepto. Primero el término ideología se refería a gente que se quería quedar con el poder y gobernar a las demás personas. Y se transformó en que cualquiera puede tener como su propia forma de pensar y una forma de ver el mundo y decir cómo se vería mejor desde nuestra perspectiva, desde cada perspectiva. Bueno, ¿y tú? ¿Cuáles diferencias encontraste entre los dos textos? Bueno, ya acabaste de mencionar esta referencia histórica porque pues el uno es más histórico, el otro más contextual sobre los términos. Pero bueno, digamos que el primero tiene que ver más con términos técnicos del lenguaje, de cómo se expresa, de cómo se conforma y de cómo entendemos estos símbolos, estos iconos y estos significantes en nuestra vida cotidiana y cómo se convierte pues en referentes.
Como lo dijiste, es una perspectiva más semiótica que nos habla pues de nuestro lenguaje, de cómo nos expresamos, también del lenguaje no visual, del lenguaje verbal, del lenguaje de los colores. Bueno, es un aspecto más técnico y nos hablan de personajes, por ejemplo, como de Saussure. Entonces ya comprendemos pues, como lo dijiste, que están hablando de la semiótica. Ya hablando del segundo documento, ya vemos que es un recorrido más histórico y más reflexivo que nos habla sobre la ideología. Entonces nos hacen un contexto histórico pasando por Marx, por Engels, incluso por la época griega y vemos cómo ha cambiado la forma de pensar y bueno, lo relaciona también, como te dije al principio, con la geopolítica, porque al igual que la geopolítica, este concepto de ideología tenía un término despectivo al principio y bueno, fue cambiando a medida por los autores. No es un texto que nos ayuda a entender cómo funciona el Estado y que el Estado tiene elementos para convencer, para manipular a las personas, para decir qué es lo que deben saber, qué es lo que no, qué es cómo deben proceder y cómo no. Y además tiene un carácter también que es coercitivo, que obliga a las personas a comportarse de una manera. Listo. Y nos ayuda a asociar diferentes conductas o prácticas para comportarnos diferente pues a las diferentes formas de ideologías que hay en el mundo. Pero bueno, más que diferencias hay muchas relaciones en este documento. Listo. Bueno, ya para ir terminando, Luisa, dime una corta reflexión sobre lo que más te gustó del texto, de los textos. Bueno, Felipe, la verdad me parecen documentos un poco difíciles pues para interpretar y para entender, pero me gustó mucho aprender como de otros ámbitos, de otras materias que son completamente diferentes a mi carrera. Eso fue chévere. Cuéntame tú, ¿qué te gustó? Bueno, no, me gusta todo este lado, pues, como del lenguaje, también este lado de la política, de cómo se relacionan, de la geografía, de cómo podemos entender nuestras relaciones sociales. Y bueno, los dos documentos me dejaron como un carácter reflexivo para, ante todo, saber defender mis posturas y ser muy respetuosos frente a las posturas de los otros. Y creo que eso nos va a ayudar mucho, pues, como sociedad a los colombianos. Ok, Bueno, Luisa, que estés muy bien y nos vemos, ojalá pronto. Profe, este fue nuestro trabajo, que esté muy bien. Listo, hasta luego. hasta Chao, luego. chao, que estén bien.